en Jonás, capítulo 2, verso 1 y 2. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás, hermano, está en los libros menores, amén, entre Abdías y Miqueas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a tratar de ser un poco breves, hermanos, en esta noche. Aunque sea la introducción, hermanos, vamos a dar y después predicamos el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes de las 10 nos vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás, capítulo 2, ¿ya lo tienen? Gloria a Dios. Capítulo 2, versos 1 y 2, hermanos, la palabra del Señor se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Pueden tomar su asiento en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. Y si puede darle palmas al Señor, hermano, dele. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, hermano, aprovechamos bien el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo que usted alaba al Señor, se pone en calentamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre del Cordero, bendito Dios. Hermanos, para hacer una pequeña y breve introducción, amén. Creo que la mayoría, ¿verdad?, conocemos esta historia. Bendito sea el nombre del Señor, de este hombre llamado Jonás. Sé la Biblia, hermano, que Jonás era un profeta de Dios, que Dios, hermano, lo usaba para llevar palabra de él al pueblo, amén. Pero en cierta ocasión dice que Dios, hermano, lo llamó y le dio palabra para que fuese, hermano, a hacer una misión. Y es que el Señor, hermano, lo mandó a que fuera a esa ciudad, ¿verdad?, llamada Nínive, que estaba situada, hermanos, en Siria. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Jonás, hermanos, no quiso obedecer, ¿verdad?, el mandato que Dios le dio, sino que él, hermano, hizo lo contrario, como algunas veces, ¿verdad?, lo hacemos nosotros. Que Dios nos ayude y tenga de nosotros misericordia en esta noche. Y Jonás, hermano, se rebeló contra Dios, y en vez, hermano, de obedecer el llamado que Dios le hizo, hermano, actuó de una manera incorrecta. Y dice la Biblia, hermanos, que Jonás, en vez de salir, hermanos, para Nínive a llevar el mensaje que Dios le estaba dando para esa nación, dice que él, hermano, tomó otro rumbo y se fue, hermanos, para Jope. Y ahí, hermano, compró un boleto, hermanos, y tomó una nave, hermano, que iba para Tarsis. Y dice, hermanos, que Jonás dijo en su corazón: me iré lejos y huiré lejos de la presencia de Jehová. Y la Biblia dice, hermanos, que a dónde nosotros nos iremos que Jehová no esté. ¿Dónde se irá el hombre, hermanos, que Dios no esté? Si nos fuésemos, dice, en lo profundo del mar, ahí está Jehová. Si nos remontáramos como el águila, dice, en las alturas, allá está Jehová. Jehová está aquí y Jehová está, hermano, en todo lugar. Donde quiera que nosotros vayamos y lo que nosotros hagamos, Jehová ahí está, y Dios sabe lo que estamos haciendo. De ninguna forma, de ninguna manera nosotros podemos, hermano, esconderlos de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jonás, hermano, en su ignorancia y su rebeldía, hermano, pensó burlarse de Dios. Y la Biblia dice que nuestro Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre del Señor.
compra el boleto y se fue, hermanos, rumbo a Tarsis. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros, hermanos, venimos y somos rebeldes, por decirlo así, y no somos obedientes, hermanos, a la voz de Dios, las consecuencias vienen a nuestras vidas. Y empieza Dios, hermano, a azotarnos y a ponerlos, hermanos, como decimos nosotros, en graves aprietos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jonás, hermanos, cuando tomó la barca o la nave, hermanos, donde él pensó huir de la presencia de Jehová, dice, hermanos, que vino una tempestad. De verdad que usted lo ha leído eso. Dice, hermanos, que se levantó un viento, hermano, una tempestad tan grande que parecía ser que la barca donde Jonás iba se hundía. Y dice, hermanos, que los que iban en la barca empezaron, hermano, a afligirse. Empezó a venir, hermano, el temor y la desesperación. Y cada uno, dice, hermanos, que clamaba a sus dioses, a los muñecos de barro, de piedra o de papel que la gente adora. Y esos dioses, hermanos, dice la Biblia que no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal. Pero nosotros, hermanos, tenemos un Dios de poder, que Él puede, hermano, hacer posible lo imposible. Aleluya. Y Jonás, hermano, dice que además de ser desobediente, cobarde. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, hermano amado, cuando desobedecemos y entramos, hermano, en rebeldía, viene también la cobardía a nuestras vidas. Dice que Jonás, hermanos, se fue, descendió a la azotea o abajo del barco y se echó a dormir. Así dice la Biblia, se echó a dormir. Y dice, hermanos, que mientras aquellos clamaban a sus dioses que no pueden hacer nada, dice que Jonás, hermano, estaba abajo de la barca, bendito sea el nombre del Señor, dormido. Y se levanta, hermanos, el patrón de esa nave y fue, hermanos, abajo a donde estaba Jonás y lo halló dormido. Y dice que le dijo el patrón: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él escuche tu oración y tenga de nosotros misericordia. El problema es, hermanos, que cuando nosotros venimos, hermanos, y empezamos, hermanos, a ser desobedientes o a ser rebeldes, no solamente ponemos nuestras vidas en peligro o a la derriba, hermanos, sino que a los que están a nuestro alrededor, bendito sea el nombre del Señor. O sea, hermanos, las personas que no tienen la culpa, hermano, por nuestra desobediencia, vienen, hermano, a sufrir las consecuencias de nuestra maldad o de nuestras iniquidades. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces nosotros, hermano, tan desvergonzadamente, hermano, perdone, a veces decimos: ¿por qué está pasando lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en mi familia? ¿Por qué está pasando lo que está pasando a mi alrededor? ¿Por qué está pasando lo que está pasando dentro de la iglesia? Y es que estamos, hermano, muchas veces, hermano, haciendo lo que este hombre hizo, Jonás. Desobedecemos, hermano, al llamado que Dios nos ha llamado a hacer. Y de Dios, hermano, no podemos esquivarnos, porque Él es omnisciente y Él es omnipresente y Él es todopoderoso. Hermano, y dice que Jonás se levantó y le preguntaron: ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué oficio tú tienes? Jonás, por lo menos, fue sincero, valiente y dijo la verdad: soy hebreo, soy profeta de Jehová y voy en rebeldía. Por mi culpa está pasando lo que está pasando. Y dice, hermanos, que echaron suerte. ¿Sabe qué se trata de hoy, hermanos?
tiran los dados o que tiran la moneda y cantan corona o cara, ¿verdad? Dice que echan con suerte, ¿sabes que tiraron dados o tiraron alguna moneda para arriba? Pero la cosa que dice la Biblia es que tiraron con suerte para ver quién era el culpable. Y dice que la suerte cayó en Jonás. Entonces Jonás declaró ahí, hermano, por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Él le dijo: Jehová me dio una orden y yo voy en desobediencia. Dice que le dijeron: ahora ¿qué hacemos? Para que Jehová aplaque o quite el mal que está pasando. Él dice que le dijo: agárrenme y tírenme al mar y se aquietará la tempestad. Ni lento ni perezoso, hermano, le agarraron las patitas para dentro del mar. Y dice, hermanos, que Jehová Dios había preparado una ballena o un pez grande, dice la Biblia, enorme. Tenía que haber sido una ballena para que Jonás, hermano, se lo tragase. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la introducción. Entramos al mensaje. El tema, hermano, de este mensaje es: cuando clamamos con fe, Él oye nuestra oración. Cuando nosotros clamamos con fe, Él escucha y oye nuestras oraciones. ¿Lo cree usted, hermano? Amén. ¿Usted cree que Dios escucha nuestra oración? Amén. ¿Usted cree que Dios, hermano, responde a nuestra oración? Aunque estemos, hermano, en lo profundo del mar o de las circunstancias donde muchas veces estamos, Dios, si nosotros nos atrevemos, hermanos, a creerle a Él y clamamos, hermanos, creyendo que Él nos puede sacar, Él lo puede hacer, por difícil que sea la dificultad. Pero hay, hermanos, algunos requisitos que hay que hacer, bendito sea el nombre del Señor, para que Dios responda y escuche nuestras oraciones. Leemos, hermano, la cita donde agarramos, bendito sea el nombre del Señor, una vez más. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Por eso el tema, hermanos, cuando clamamos a Dios con fe, Él oye y responde a nuestras oraciones. Cuando, hermano, Jonás, hermano, fue tragado por ese enorme pez, y fue, hermano, Jonás al vientre de ese animal, imaginémonos un momento, hermano, cuál fue la angustia de Jonás cuando se halló dentro de ese animal. ¿Cómo hubiese sido, hermano, nuestra reacción si a alguno de nosotros nos hubiese pasado lo que a Jonás le pasó? Los que padecen de ataque al corazón, de una vez le pega un ataque y se muere ahí. Porque dentro de ese animal, hermano, no había, para empezar, luz eléctrica, que haya sido grande, enorme, pero no había luz eléctrica. Esa era una oscuridad donde Jonás estaba. En otras palabras, Jonás, hermano, por eso aquí dice la Biblia, hermano, que estaba en lo profundo del Seol. Jonás, hermano, estaba enterrado en vida en ese vientre de ese animal. Hermano, pero Jonás, hermano, estando en esa condición, no se le olvidaba, hermano, una cosa: que él servía y creía y había confiado en un Dios de poder. Que la Biblia dice, hermanos, que no hay nada imposible para nuestro Dios cuando nosotros le creemos a Él, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y empezó Jonás, hermano, cuando se encontró en esa condición, a clamar a su Dios, porque aquí lo está diciendo la Biblia. En mi angustia, dice Jonás, clamé a Jehová y Él escuchó mi oración.
Pero ¿cuál es, hermano, el problema, hermano, que pasa muchas veces en nuestras vidas? Que existe, hermano, un mal en nosotros muchas veces. Y ese es el orgullo, el ego muchas veces que hay en nosotros. Que estamos, hermano, pasando la prueba, la dificultad. Hermano, que estamos en lo más profundo, hermano, de situaciones difíciles. Y sabemos que hay un Dios. Y sabemos, hermanos, que fuimos llamados, hermano, con un llamado, bendito sea el nombre del Señor, de parte de Dios. Y que Él, hermano, tiene promesas grandes para nosotros. Pero nosotros, hermano, en nuestro orgullo y en nuestro ego, ignoramos, hermano, lo que la Biblia dice. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios, hermano, es para con nosotros. Que dice la Biblia, hermano, que Él es misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Y que Él no desprecia un corazón, hermano, que se humilla. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y a veces, hermano, nosotros en el orgullo, hermano, no nos deja confiar y ser, hermano, dueños de las promesas de Dios. Pero Jonás, hermano, se humilló y reconoció que ese Dios que él servía era un Dios de poder. Y que si él le clamaba, hermano, no importaba lo profundo que él tuviese, hermano, dentro del mar. No importaba, hermano, la oscuridad, hermano, que él podía estar dentro de ese pez. Él sabía, hermano, que si clamaba a Dios, Dios le iba a contestar. Y que Dios era poderoso para sacarlo de ahí donde él estaba. Y dice, hermanos, que bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, no importa, amén, aquí escribí algo, dice, no importa la profundidad que sea la situación en que estemos, si clamamos con fe, Él escucha y responde a nuestra oración. Jeremías 33, 3. Todos conocemos ese verso, ¿verdad? ¿Cómo dice? Clama a mí, yo te responderé. Gloria a Dios. Poco se lo saben, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Lo vamos a leer, hermano. Si quiere, vamos a Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tocar así rápidamente, hermano, unos versos. Bendito sea el nombre del Señor para terminar este punto. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios oye, hermano, nuestro clamor, todos nosotros le clamamos con fe. Jeremías, hermanos, 33:3. Si usted no lo ha encontrado, pues allá lo lee en la casa, yo le voy a dar lectura y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hay una gran responsabilidad, hermanos, en nuestras vidas, amén. Y es que nosotros, hermanos, tenemos que clamar a nuestro Dios. No solamente, hermano, cuando estamos en estos momentos, como se encontraba Jonás, en estas dificultades, hermanos, que muchas veces no hayamos salida, sino que nosotros, hermanos, tenemos que clamar a Dios en las necesidades que está pasando su hermano, en las necesidades que estoy pasando yo. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba viendo, hermano, por las noticias, yo creo que usted también lo vio, de que había un hombre en México que le dieron, ¿verdad?, la condena de pena de muerte. Y lo iban a ejecutar ¿cuándo? Ayer, ¿verdad? ¿Y usted cree que si ese hombre, hermano, hubiese conocido a este Dios que conocía Jonás y que conocemos nosotros, cree que si ese hombre se hubiera humillado y hubiera clamado a Dios, Dios no lo hubiera salvado de esos que querían matarle? Dios no hubiera podido hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros como iglesia, hermanos, también tenemos la responsabilidad de clamar. Dice la Biblia que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, hermano, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cree, hermano, que no fue grande, bendito sea el nombre del Señor, lo que Dios hizo en la vida de Jonás.
Hermano, fue algo maravilloso, fue un milagro grande, bendito sea el nombre del Señor. Que la gente, aún hermano, lamentablemente, creyentes o hermanos, dudan de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia habla. Muchos dicen, hermanos, que la Biblia puede con lo que se le pone. Pero nosotros somos creyentes y sabemos que la palabra de Dios es verdad y que para Dios, hermano, no hay nada imposible. Y Dios pudo, hermano, salvar a Jonás. Dios, hermano, pudo darle la libertad a Jonás, hermano. A ver qué le pasó a ese pez, hermano, pero en un vómito arrojó a Jonás y lo tiró a tierra, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermano, a ver otro verso. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que el rey David, hermano, también estaba pasando por momentos difíciles. Y él habla, hermano, algo que a mí me impacta. Bendito sea el nombre del Señor. Y este verso que quiero que veamos, hermano, está en el capítulo 34 de Salmos. Capítulo 34 de Salmos, hermano, y verso 6. Desde el 5. Vamos a leer, verso 5. 34, 5. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 34, verso 5. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Oiga lo que dice el 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Qué más? Y lo libró de todas sus angustias. Ese es el Dios que servimos, hermano. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. ¿Por qué, hermano, seguir viviendo, hermano, esa vida, hermano, de tormento, de pesadumbre en nuestras vidas? Si la Biblia dice, hermano, que dice los que estén cargados, cansados, agobiados, hermano, que vengan a Él y que Él los hará descansar. ¿Por qué seguir, hermano, viviendo, hermano, esa vida de cargas? Dice David, hermanos, que él clamó y Dios le oyó su oración y le libró de todas sus angustias. Este pobre clamó a Jehová y Dios escuchó su oración. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oiga lo lindo, hermano, que dice el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Bendito sea el nombre del Señor. Es que eso es lo lindo, hermano, cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, hermanos, en nuestra angustia, en nuestro dolor. Hermanos, en vez de buscar, hermanos, otros medios en los cuales nos vamos a enfrascar en más problemas, es mejor ir a Jehová, hermano, que Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido, hermano, escuchar nuestras oraciones. No hay que hacer, hermano, lo que hizo Jonás y oyó y quiso huir de la presencia de Jehová y se metió en graves problemas, sino que hay que ir, hermanos, a Dios, poner ante Él nuestras quejas, nuestro dolor, nuestra angustia. No importa, hermano, cuál sea el problema que estemos pasando, sea problema, hermano, financiero, sea problema, hermano, de matrimonio, o sea problema espiritual, o sea problema de pecado. Hermano, hay que ir a Dios y ponerle a Él y no seguir viviendo, hermano, una vida de tormento, simplemente, hermano, por vivir en un orgullo que no queremos, hermano, despojarnos y traer a Él todas nuestras quejas, hermano. Dios, hermano, es tan grande en su amor y en su misericordia que cuando nosotros estamos sufriendo, hermano, en nuestra vida dolor, hermano, Dios sufre. A Él le duele, hermano, porque dice la Biblia, hermano, que Él no quiere que nosotros como sus hijos suframos. Pero muchas veces sufrimos, hermano, no porque Dios no quiera obrar en nosotros, sino que porque nosotros no queremos ceder a la misericordia de Jehová Dios. Que Dios, hermano, es un Dios tan caballeroso que si usted no se despoja, si yo no me despojo, Dios no va a obrar en mi vida. Porque Dios, hermano, quiere que nosotros nos despojemos y traigamos a Él, hermano,
cargas, nuestros pesares, nuestros tormentos, tráelos a Él. La Biblia dice, hermano, en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermano, Dios ni siquiera se atreve a tocar la puerta, sino que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, yo entraré a él y celaré con él y él conmigo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que Dios es tan caballeroso, hermano, que si nosotros no le abrimos la puerta, Él no está golpeando ni está queriendo abrir la puerta. Dios no es como el diablo, hermano, nuestro enemigo, que Dios lo reprenda en esta noche. Que si tantito damos, hermano, lugar, Él se mete. Y si es posible, Él tumba la puerta, hermano, para querer meterse. Pero Dios, hermano, espera que nosotros cedamos, bendito sea el nombre del Señor, nuestro corazón para que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Por eso en esta noche, hermano, hay que cederle a Dios. Yo no sé cuál sea la condición, hermano, en la que usted esté pasando en esta noche. Pero lo que yo sé, hermano, es que Dios, hermano, está con los brazos abiertos, esperando, hermano, que nosotros vayamos a Él y entreguemos a Él, hermano, nuestro problema, nuestra dificultad. Como le dije, hermano, no importa cuál sea la condición, quizás, hermano, estemos en una vida de pecado, hermano. Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que vengamos a Él y confesemos nuestro pecado, hermano, y Él tendrá de nosotros misericordia, dice la Biblia, hermano, y perdonará nuestros pecados, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien murió en la cruz de Calvario y pagó por cada uno de nosotros. No hay que vivir una vida más, hermano, así, bendito sea el nombre del Señor, porque a Dios no le agrada. Y vamos a terminar en esta noche, hermano. Este es punto 1. Y traigo 2 puntos y lo vamos a ver así rápidamente, hermano. Dice, hermanos, que es necesario, ¿verdad?, confesar nuestros pecados para que nuestra oración sea escuchada. Amén. Estamos hablando, hermanos, que cuando clamamos con fe, Dios escucha nuestra oración. Pero muchas veces, hermanos, nosotros estamos... Y es lo que estaba hablando, bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros estamos, hermanos, en una vida de pecado, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que el pecado, hermanos, es lo que separa al creyente o a sus hijos de Él. O sea, Dios, hermanos, no se aleja de nosotros, sino que el pecado que hay en nosotros, hermanos, nos aleja de Dios. Por lo tanto, hermano, es necesario, hermano, reconocer nuestro pecado, ir a Él y pedirle perdón a Él, hermano, por nuestro pecado, bendito sea el nombre del Señor. Y como Él es fiel y justo, y cuando nosotros, hermano, confesamos el pecado y nos arrepentimos, Dios perdona nuestro pecado. Entonces, hermano, nosotros venimos a Dios y Él escucha la oración que nosotros traemos hacia Él. Es tan importante, hermano, esto, tener, hermano, esa comunión con Dios, que dice la Biblia, hermanos, que si nosotros estamos en pecado, si nosotros, hermano, hemos ofendido al hermano, ese es pecado. Si usted cree que no es pecado, es pecado si usted está ofendido con su hermano, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, que si yo estoy mal con mi hermano y traigo la ofrenda a este lugar, hermano, dice que esa ofrenda no es aceptable delante de Él. Es necesario, hermano, llevar, hermano, el reconcilio con su hermano, con mi hermano, y luego dice la Biblia, traer la ofrenda, para que esa ofrenda, hermano, sea aceptable delante de Él. Por eso, hermano, es muy importante, hermano, reconocer nuestro pecado y venir al Señor, hermano, y confesarlo a Él, para que nuestra oración y lo que hagamos sea, hermano, acepto delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver, hermano, ahí mismo en Salmo 32. Ahí se quedó, ¿verdad? 32:5. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué dijo David, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando, hermano, del tema cuando clamamos con fe, Él oye, y responde en nuestra oración. Pero es necesario, hermano, ver en nuestra vida cómo estamos delante de Él. Si estamos en pecado, hermano, hay que venir a Dios, hermano, y confesarle nuestro pecado. Dice, hermano, Salmo 32,
5. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, son dos pecados, ¿verdad?, los que dice la Biblia que Dios no perdona. Uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. 2, cuando nosotros, el pecado que nosotros no confesamos. Pero cuando nosotros, hermanos, somos sinceros con nosotros mismos y reconocemos, hermanos, el pecado en que estamos y venimos a Dios y le pedimos perdón, Dios, hermano, perdona nuestro pecado. ¿Cuánto cree que Dios perdona, hermano, nuestro pecado? Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que Jonás, ¿verdad?, iba a hacer, hermano, una misión que Dios le mandó que hiciese. Y era simple y sencillamente, Dios le dijo, ve a Nínive y lleva un mensaje y diles que entre 40 días yo voy a destruir esa ciudad si no se arrepienten. Y cuando dice, hermanos, que Jonás estaba en el vientre, ¿verdad?, del pez, y clamó a Dios y oró a Dios, Dios escuchó la oración de él y Dios, hermano, hizo que el pez vomitara a Jonás. Y cuando Jonás, hermano, cayó en tierra, cuando cayó, hermano, en la playa, dice, hermanos, que Dios le habló nuevamente, le dijo, vete y lleve el mensaje a Nínive, ¿a cuál? A la ciudad que yo te he mandado. Entonces ahí sí que iba, ¿verdad?, mansito Jonás. Ya sabía lo que le había pasado. Entonces, hermano, el Señor. Y dijo, obedientemente, voy y llevo el mensaje a Nínive. ¿Y cuál era el mensaje, hermano? Si eran como 3 o 4 palabras, ¿verdad? Amén. Les dijo, entre 40 días, si no se arrepienten, va a llover fuego del cielo y van a ser consumidos. Entonces, hermanos, ahí estamos en el punto número 2, donde dice que llegó, hermano, este mensaje hasta el rey de esa ciudad, bendito sea el nombre del Señor, y dice que ellos, hermanos, convocaron ayuno, bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando, hermanos, el reconocer, ¿verdad?, el pecado que nosotros hemos fallado, porque, hermanos, cuando nosotros fallamos a Dios, hermano, no es que sea malo, lo que pasa es que las consecuencias del pecado, hermano, vienen a nuestras vidas. Dios, hermano, es fiel y es justo, bendito sea el nombre del Señor. Y la maldad de la ciudad dice que había subido hasta Jehová, Dios de los ejércitos, pero Dios en su amor y en su misericordia les estaba dando una oportunidad. Y dice, hermanos, que cuando el mensaje llegó, dice que el rey, ¿verdad?, le dijo a toda la nación que se pusiera en ayuno por 3 días, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que hombres, mujeres, niños y animales, hermanos, se fueron en ayuno y oración para clamar a Dios misericordia. Y dice que Dios, hermanos, se arrepintió de hacer el mal que había, hermano, dispuesto a hacer al ver que esa nación se humilló delante de él. Y Dios, hermano, escuchó su oración y no hizo que cayese fuego o que no se consumiese la ciudad. Vuelve Jonás, hermanos, y se fue alegre, contento, porque Dios no destruyó la ciudad, ¿verdad? No, se fue enojado, hermano, con una rabia como usted no tiene idea. Dice que se fue, hermano, y le reclamó a Dios y le dijo, eso era lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, que tú eres un Dios clemente, misericordioso y que no ibas a destruir esa ciudad. Es decir, hermano, no es que Jonás hubiese sido tan rebelde o que no quería llevar el mensaje. Lo que pasa es que Jonás, hermano, había algo personal contra esa nación. Y eso es un problema, hermano. No hay que tener nada en contra de nadie. La Biblia nos ha mandado a amarlo los unos con los otros. Y aún dice la Biblia, hermano, amar a nuestros enemigos. Sé, hermano, que esa nación, hermano, había saqueado muchas veces a Israel y a Judá. Por eso es que Jonás, hermano, tenía esa rabia y ese odio contra esa nación. Por eso es que Jonás no quería llevar ese mensaje. Jonás, hermano, quería escapar por no llevar ese mensaje, porque lo que Jonás quería era que Jehová destruyera esa nación.
Si Jehová le hubiera dicho, Jonás, vete a esa ciudad y dile que yo los voy a destruir y los voy a destruir, Jonás se va corriendo, hermanos, a decirle, Jehová los va a destruir, porque eso es lo que él quería. Y dice, hermanos, que Jonás se fue a un cerro. Bueno, dice la Biblia que se fue a una ciudad para ver aún, a ver si qué acontecía. Quizás haber dicho, Jonás, quizás Dios vuelva y se llene de ira y los consuma, aún esperando. Hermano, Jonás era enojado y era rebelde, aún esperando a ver si Dios destruía esa ciudad. Y dice, hermano, que estando ahí se hizo una enramada y se puso a descansar y a ver si es que Dios aún iba a destruir esa nación. Y dice, hermanos, que mientras estaban en la enramada, dice que Dios, hermano, hizo, ¿verdad?, que naciera una mata de calabazas, o una mata de ayote, para que te entiendan, salvadoreño. Una mata de ayote, ¿verdad?, que los ayotes tienen hojas bastante grandes. Y dice que esa mata, hermano, en una noche creció. Y dice, hermanos, que le cubría a él, bendito sea el nombre del Señor, y el sol no le pegaba. Y dice, hermanos, que viene, Jonás se sintió contento cuando vio que esa mata había nacido. Y dice, hermanos, que Dios, hermanos, el siguiente día preparó un gusano para que picase esa mata, y esa mata se secó. Vuelve Jonás, hermano, a enojarse, hermano, y a renegar contra Dios, y le dijo que mejor le era que le quitara la vida. O sea, quería mejor morirse, bendito sea el nombre del Señor. No destruyó Dios la ciudad de Nínive y le saca la mata de calabaza. Más enojado Jonás. Y dice la Biblia que Dios le dijo, Jonás, en términos de una noche, esa mata nació, y en términos de un día se secó. ¿Qué tú trabajaste en ella? No hiciste nada. O sea, Dios la hizo crecer y Dios mismo la hizo que se secase. ¿Cuánto más, le dijo Dios, no tendré yo misericordia de esa ciudad, que son más de 120,000 los que viven en esa nación? ¿Cómo yo, le dijo Dios, voy a destruir esa ciudad? Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice la Biblia que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios, hermano, clemente, que se duele del castigo. Bendito sea el nombre del Señor. Terminamos, hermano, y leemos el último verso, bendito sea el nombre del Señor, de Jonás, capítulo 4, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 4, hermano, y verso 5, bendito sea el nombre del Señor. Y terminamos con el mensaje. Aunque todos los pueblos anden, 4, hermano, vamos a leer 4 y 5. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy en Malaquías. Jonás 4, 11, 10, 11. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Sea, hermanos, que Dios es un Dios de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de esta noche es: si nosotros clamamos a Dios con fe, Él oye y responde nuestra oración. Pero Dios, hermanos, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así es de que la obediencia a Dios es lo que cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche, hermanos, vamos a dejar al pastor para que Él continúe. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios les bendiga.